Bienvenidos a Locura Histórica, el canal donde las sombras del pasado salen a la luz. Aquí, descubrimos las historias ocultas y los experimentos olvidados que moldearon nuestro mundo. Relatos tan extraños e inquietantes que parecen casi irreales. ¿Están listos para cuestionar lo que creían saber sobre la historia? Únanse a nosotros mientras nos sumergimos en los capítulos más sorprendentes y menos conocidos del pasado de la humanidad. Esto es Locura Histórica, donde la verdad suele ser más extraña que la ficción. La Unión Soviética, obsesionada con crear un nuevo ser humano, el Homo Sovieticus. Para los líderes del Kremlin, el descanso era una debilidad, y el sueño, un enemigo del Estado. El sueño representaba la última frontera de la privacidad. Por eso, surgió una pregunta inquietante. ¿Cuánto tiempo puede aguantar una persona sin dormir? No era simple curiosidad, sino una cuestión estratégica en plena Guerra Fría. El control absoluto sobre cuerpo y mente se volvió una obsesión nacional. Se manipulaba la genética, se experimentaba con la química cerebral, buscando eliminar el miedo, el dolor y la fatiga. Los científicos, bajo la vigilancia del KGB, recibieron una orden: anular la necesidad de dormir, sin importar el costo. El objetivo era crear una máquina biológica, una pieza perfecta en el engranaje comunista. Así comenzó uno de los capítulos más oscuros y secretos de la experimentación humana. El sueño debía ser conquistado, no solo por eficiencia, sino por control total. Así nació la máquina sin descanso, un experimento que marcaría para siempre los límites de la ciencia y la moral. Los experimentos no comenzaron con voluntarios, sino con prisioneros políticos y enemigos del pueblo. Hombres y mujeres arrancados de sus vidas y enviados al Gulag, convertidos en materia prima para estudios inhumanos. Nadie preguntaría por ellos, sus vidas ya no les pertenecían. En los años 50, muchos fueron trasladados a instalaciones secretas disfrazadas de hospitales o centros de investigación. Se unieron soldados resistentes, agentes de bajo rango y algunos voluntarios coaccionados. A todos se les prometía una oportunidad patriótica, pero la realidad era otra. Una vez dentro, las puertas se cerraban para siempre. Se convertían en fantasmas, borrados de los registros oficiales. Los experimentos eran brutales, grupos de 5 o 6 encerrados en celdas selladas, con comida y agua, pero sin sueño. Los guardias usaban ruidos ensordecedores, luces cegadoras y temperaturas extremas para impedir el descanso. Cada gesto y palabra era anotado por los científicos. El objetivo, medir la resistencia humana hasta el colapso. Se documentaba la irritabilidad, la pérdida de memoria, la desorientación y los primeros signos de paranoia. Al principio, los sujetos intentaban resistir, hablaban y cantaban para mantenerse alerta, pero el agotamiento pronto corroía sus mentes. La camaradería se transformaba en sospecha y odio. El experimento no solo destruía cuerpos, sino también la confianza y la humanidad. El Gulag se convirtió en un laboratorio de pesadilla, donde la privación de sueño era el arma principal. Nadie salía indemne. El Estado soviético no buscaba solo información, sino la sumisión total. El sueño convertido en enemigo era arrancado a la fuerza, y en ese proceso, la dignidad humana era la primera víctima. Los experimentos del Gulag marcaron el inicio de una era de oscuridad científica, una era donde el sueño se pagaba con la cordura. Los laboratorios eran espacios asépticos y crueles, diseñados para el control total. Las celdas, sin ventanas, estaban iluminadas por focos que nunca se apagaban, borrando la noción de día y noche. El sonido era otra herramienta. Ruidos constantes, zumbidos irritantes, discursos políticos repetidos y música distorsionada. El silencio era imposible. Las temperaturas fluctuaban entre el frío extremo y el calor sofocante, forzando a los sujetos a un malestar constante. La comida era insípida, solo para mantenerlos vivos. Las camas, planchas de metal sin comodidad alguna. Si alguien lograba dormir, los guardias intervenían con agua fría, descargas eléctricas o golpes. Se experimentaba con anfetaminas y otros estimulantes mezclados en la comida. El objetivo, mantener el sistema nervioso en alerta artificial, buscando una combinación química que anulara la fatiga. Todo estaba diseñado para impedir el descanso y observar el colapso. La noche eterna era el escenario de una guerra contra la naturaleza humana. La privación de sueño desataba un descenso progresivo hacia la locura. Tras 2 o 3 días, surgían irritabilidad, fallos de memoria y torpeza. El cerebro luchaba con microsueños, breves desconexiones involuntarias.
Al cuarto día, comenzaban las alucinaciones, sombras, susurros, distorsión de la realidad. La paranoia se instalaba, los sujetos desconfiaban de todos. Tras una semana, la degradación era total, alucinaciones terroríficas, lenguaje incoherente, cuerpos temblorosos y sistemas inmunológicos colapsados. Algunos se automutilaban o atacaban a otros. La agresión y el miedo dominaban las celdas. Los científicos observaban cómo la humanidad se evaporaba. El sueño no era un lujo, sino el pilar de la cordura. Sin él, los sujetos se convertían en bestias enloquecidas. El experimento demostraba que desafiar la biología tenía consecuencias devastadoras. La privación de sueño era una sentencia de destrucción mental y física. El objetivo era militar, crear el soldado perfecto capaz de operar sin dormir durante días. Unidades de élite, espías incansables, vigilantes eternos, el sueño debía ser eliminado para lograr la supremacía. La privación de sueño también se usaba como arma de interrogatorio, para quebrar la voluntad de prisioneros. Los manuales del KGB incluían estas técnicas como método de control mental. Un individuo privado de sueño es sugestionable, vulnerable a la manipulación y el adoctrinamiento. El régimen vio en esto una herramienta poderosa para reeducar disidentes y programar agentes. Pero la contradicción era insalvable. Eliminar el sueño destruía las capacidades que se buscaban potenciar. Los científicos buscaban una solución química o psicológica, pero solo hallaron un callejón sin salida. El sueño era esencial, su ausencia, letal. El experimento se convirtió en una advertencia sobre los límites del control. La guerra contra el sueño era una guerra perdida. El sueño, lejos de ser un obstáculo, era la base de la humanidad. Y su manipulación, un arma de doble filo. Los estimulantes tradicionales fallaban, así que los científicos crearon el gas Nikolayev, una mezcla secreta de anfetaminas y sustancias psicoactivas. El gas mantenía a los sujetos despiertos, pero la presión mental era insoportable. La psicosis surgía más rápido y con mayor violencia. Alucinaciones, agresión extrema, incluso canibalismo. Los sujetos suplicaban por el gas, temiendo el colapso total al cesar su efecto. El experimento fue un desastre. No produjo supersoldados, sino monstruos incontrolables. El pánico cundió en las altas esferas, se ordenó clausurar los proyectos y destruir toda evidencia. Laboratorios cerrados, sujetos eliminados, archivos incinerados. El Estado intentó borrar todo rastro de su fracaso, pero el horror de esos experimentos no pudo ser completamente ocultado. El gas Nikolayev se convirtió en leyenda, símbolo de la arrogancia científica. La verdad quedó enterrada bajo toneladas de cenizas y silencio. El precio de desafiar la biología fue la destrucción de vidas y la quema de la memoria, y el eco de ese fracaso aún resuena en la historia secreta de la Unión Soviética. Décadas de experimentos concluyeron en un fracaso absoluto. El sueño es una necesidad biológica ineludible. No puede eliminarse ni sustituirse. Los sujetos no se convertían en soldados superiores, sino en seres rotos y enfermos. Los supervivientes sufrían insomnio crónico, terrores nocturnos, paranoia y graves trastornos psiquiátricos. Sus cuerpos quedaban marcados por problemas cardíacos y envejecimiento prematuro. El sueño del soldado incansable se desvaneció. Un soldado privado de sueño era un peligro, incapaz de distinguir entre amigo y enemigo. La realidad biológica se impuso brutalmente a la fantasía ideológica. El Estado aprendió, a un costo terrible, los límites del control totalitario. No se pueden reescribir las leyes de la biología. El intento de crear el Homo Sovieticus sin sueño fue arrogancia suprema. El reconocimiento del fracaso fue tan secreto como los experimentos mismos, y las víctimas, olvidadas, pagaron el precio de ese delirio. En los años 70, los experimentos de privación de sueño se apagaron sin anuncio oficial. Los fondos se desviaron a otros proyectos, y el silencio cubrió todo el asunto. Los laboratorios fueron desmantelados, los científicos reasignados y advertidos de no hablar jamás. La mayoría de los archivos, especialmente los más extremos, fueron destruidos. Se intentó crear un vacío histórico, un agujero negro en la memoria del Estado. Sin embargo, algunos experimentos continuaron a menor escala, enfocados en la gestión del sueño y no en su eliminación. La ambición fue reemplazada por pragmatismo. La caída de la URSS no trajo la verdad. Los archivos más oscuros permanecieron sellados. El silencio iniciado en los 70 persiste, alimentando mitos y leyendas. La guerra contra el sueño quedó enterrada bajo capas de secreto.
La historia del experimento ruso del sueño es una ficción popular, una creepypasta de Internet. Pero, como toda leyenda, tiene una base real. Los experimentos soviéticos de privación de sueño existieron. No fue un solo experimento, sino un programa a gran escala durante décadas, con cientos de sujetos. El objetivo era el control mental, la creación de supersoldados y la exploración de los límites humanos. La realidad fue un horror burocrático y sistemático, sin frases memorables, solo informes fríos y deshumanizantes. No hubo un solo gas, sino una variedad de métodos brutales. El mito persiste porque refleja un miedo fundamental, el poder sin ética y la ciencia al servicio de la opresión. La ficción nos da monstruos, la realidad, un estado que declaró la guerra a una necesidad básica. En esa guerra, solo hubo víctimas y un silencio que perdura. El sueño, lejos de ser una debilidad, resultó ser la última defensa de la humanidad, y su violación, el mayor crimen de la ciencia sin alma. Si te gustó el video, suscríbete al canal y dale like para más historias impactantes. Gracias por tu apoyo.